Muy buenas a todos, bienvenidos a la cuarta ronda, partida entre Magnus Carlsen y Jordan Van Forest, y la verdad que es una auténtica locura lo que pasa en el flanco de rey. Vamos a pasar un poquito rápido lo que es la apertura para no liarnos y prolongar el vídeo. Y bueno, pues estamos en el torneo Tata Steel Masters. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis información, y caballo F3 ya por parte de Carlsen, a lo que Jordan Van Forest, campeón del año pasado del Tata Steel, responde con D5. Además se conoce muy bien, ya que Carlsen, bueno, pues tuvo el apoyo de Van Forest y Daniil Dubov, entre otros, para preparar ese match contra Jan Nepomniachtchi el pasado diciembre, y ya bueno, pues juega G3, ataque indio, G6, ambos jugadores buscando el enroque tras los fianchetos, y de momento D4, caballo F6, jugando de una manera bastante simétrica, y ambos jugadores enrocan en corto. Tras estos movimientos transpone una defensa Grunfeld y C6 en el tablero, a lo que se responde con B3. Refuerza la casilla de C4, también pues prepara fianchetar el alfil de dama Magnus Carlsen, alfil F5 con cierto control sobre la casilla de 4, que en este tipo de defensa pues suele ser bastante interesante para las piezas negras. Y de momento Carlsen hace caso omiso, juega alfil B2 y tras caballo B D7 desarrollando E3 en la posición. Es ahora cuando se juega caballo E4, caballo C3 para pelear por dicha casilla, y aquí Van Forest decide capturar para liberar y así colocar el alfil en E4. Tras estos movimientos, dama E2, E6 en la posición, todos los peones de las piezas blancas, pues prácticamente de las piezas negras están casi en casillas blancas, creando así una red bastante interesante. Y de momento Carlsen juega torre F de 1. La idea es retirar el alfil a F1 para jugar caballo D2 y a ver dónde se retira el alfil. Si en esta posición viniese a F5, G4 apoyado por la dama, pues estaría el alfil atrapado, pero de momento Van Forest juega A5 buscando un poquito también de espacio en el flanco de dama, y alfil F1 retirando el alfil. El tema que no lo he comentado, si caballo D2 atacando al alfil directamente, no retirando el alfil a F1, también H3 podría ser posible, pues caballo D2 directamente, las negras pueden aprovechar para cambiar alfiles de casillas blancas, y las blancas tendrían pues bastantes debilidades, ¿no?, en torno a esas casillas. Por lo tanto, retira el alfil, y ahora caballo D2, pues el alfil negro no captura ninguna pieza. No obstante, aquí Van Forest decide capturar en F3. Hay una línea en la que las piezas negras podrían mantener esta posición jugando a H5, y a caballo D2 alfil F5 o incluso primero alfil C2. Toca la torre, esta ataca al alfil, y tras retirarse de esta posición ahora no existe G4, gracias a que, bueno, pues el peón de H5 junto con el alfil controlan la casilla. Como decimos, esto no pasa, ya que aquí decide capturar, y tras los cambios caballo C5 no entregando la pieza, ya que tras alfil por C3 se recupera. Hay ataque sobre la torre, torre C1, alfil B4, y ahora hay ataque sobre este peón que puede ser defendido por parte de las blancas con la torre en C1, pero bueno, de momento este alfil no se puede expulsar en B4 y quizás las negras están un poquito mejor. Si la torre se retira a 1 para jugar a 3, el alfil podría capturar en C5. Como decimos, Carlsen no captura y decide primero retirar su alfil a E1, y nuevamente la tercera pieza que se coloca en la posición, el caballo en E4. Alfil de 3 con doble ataque sobre dicha casilla, F5 reforzando la defensa del caballo, y tras estos movimientos torre a C1. Carlsen va mejorando sus piezas. Bueno, tampoco ha hecho muchos movimientos con sus piezas pesadas Jordan Van Forest, pero bueno, tiene una fuerte red de peones en torno a las casillas blancas. Tras estos movimientos G5, quizás la idea es G4, atacar a la dama, el caballo podría saltar a G5, H3, tener una posición pues bastante buena en la posición, aunque de momento Carlsen retira a la dama a E2 y decide no capturar directamente, ya que tras estas capturas, si F por E4, hay doble ataque a la dama blanca, se puede retirar a G4 atacando al peón de E6, y tras dama F6 las negras empiezan a estar un poquito mejor, ¿no? Son dueñas de la columna F, el alfil de momento pues no tiene desarrollo ya que controla dicha casilla,
y Carlsen decide primero retirar la dama antes de capturar este peligroso caballo, ¿no? De momento, tras esto no pasa en la partida, perdón, tras estos movimientos, Van Foreest juega G4 entregando un peón, ya que Carlsen tras esta captura, si se captura con el peón de E, manteniendo G4 defendido, el tema es que las blancas, bueno, pues tienen mucho más activas sus piezas, pueden venir varios cambios en la posición, pero finalmente tras abrirse líneas o columnas en este caso, bueno, pues hay doble ataque a este peón, a ver cómo se defiende. Si D4, este alfil nunca podría capturar, quedaría completamente clavado y la posición empezaría a cambiar. Por lo tanto, entrega el peón de G4, Carlsen lo captura nuevamente con la amenaza de E6 y dama E8 de momento lo defiende. Tras estos movimientos C por D5, Carlsen tiene que hacer algo más, ya que, bueno, tiene un alfil que está bien que defiende en F2, pero las torres no controlan toda la primera y de alguna manera pues quiere abrir columnas, ¿no? E por D5 y tras torre C5, tocando dos veces al peón de A5, H5 primero atacando a la dama. La dama tiene que retroceder y aquí dama F7 por parte de Van Foreest. El tema es que hace caso omiso a este peón, pero si se intenta capturar, las blancas están perdidas. Torre por A5 y si alfil por A5 se ha dejado defender el peón de F2 gracias a que la dama había venido a F7 y hay mate en 7 jugadas. Por lo tanto, primero Carlsen juega dama G2 defendiendo a F2 y ahora sí Van Foreest juega A4, bueno, pues evitando la captura en A5. B4 con la idea de jugar C5, atacar dos veces a este peón de C6, dama D7 dándole una mano a dicho peón y tras jugar B5 con el ataque, la partida continúa con H4. Esta captura pues abriría demasiado la defensa de las blancas. Carlsen decide jugar torre de C1 metiendo más presión sobre el punto de C6 y aquí torre F6 doblando torres. Además, la torre en esta posición defiende C6 una vez más, ya que tras los cambios que ocurren, pues de momento no se puede atacar dicho punto. Tras estos movimientos, Carlsen juega G4, una jugada quizás que parece fea, pero algo tiene que hacer en torno al flanco de rey. Si decide hacer un movimiento como A3, de alguna manera espera, alfil F8 atacando a la torre, al peón, torre C3 defendiendo y aquí, bueno, pues torre B8 empieza a ser bastante molesta, ¿no? Podría entrar las torres una de las torres en B2, muy activa en la séptima, con bastante ataque, esta torre de momento pues atada a la defensa del peón de A3, también el alfil decíamos que estaba atado en F2 y aquí decide, como decimos, jugar G4 y H3 fantástico por parte de Van Foreest entregando un segundo peón. El tema es que si quiere buscar temas en la columna H con el peón en H4 no hace nada. Si las blancas aquí juegan dama G4, pues torre G6 es prácticamente ganadora, ¿no? Se está capturando con la torre en G4 y buscando temas ganando, ¿no? Por lo tanto aquí Carlsen tiene que capturar en H3 y tras torre a F8, doblando torres en esta posición, nuevamente el alfil de Carlsen muy pasivo en la partida. Dama G2, trayendo un nuevo defensor, centralizando dentro del flanco de rey a la dama y torre G6 nuevamente atacando el punto de G4. El tema es que la partida continúa con G5 y torre F5. Quizás este último movimiento por parte de Van Foreest no es del todo bueno, podría haber buscado torre F3 y si aquí las negras cuando se juega torre F5 en la partida se juega H4, si aquí H4 pues existe torre H3. Está defendida la torre, se está capturando en H4, pero las blancas tienen este recurso que es increíble, torre por C6, entregando una pieza que realmente pues no entregan, ya que si aquí las negras capturan en C6, caería la torre de H3 y a torre por H4, con la idea nuevamente de entrar en G4 por parte de la torre, pues F3 es fantástica. Defiende la entrada de la torre y si dama por C6, alfil por H4 y la igualdad seguiría en la partida. Esto podría ser una posibilidad. Se juega torre F5 dando ventaja a Carlsen que de momento la aprovecha. Juega H4 y toda la idea o parte de la idea de Van Foreest pasa por jugar alfil F8, no tocando a la torre
que de hecho la está tocando, sino jugar alfil e7 y buscar tema de sacrificios en la posición. Por lo tanto, de momento tiene 2 peones de menos, con la idea de sacrificar peón. La dama y rey de Carlsen pues no están en la mejor de las condiciones. El alfil defiende en f2, fantástico, pero hay como una barrera entre las piezas blancas. Y de momento Carlsen permite ese sacrificio jugando torre b2. Quizás a esta captura, a este movimiento, tendría rey f1 empezando a retirar al rey de la posición. Permite ese movimiento, la partida se iguala y aquí viene el sacrificio con el alfil. Quizás con una de las torres podría haber sido más interesante, ya que tras cambiar todas las piezas pues hay igualdad al menos de material. No obstante, Van Foreest, como decimos, captura con el alfil y es ahora cuando Carlsen juega rey f1 teniendo cierta ventaja nuevamente. El tema además es que este alfil ha quedado clavado, ya que la torre de g6 está indefensa. Podría venir con un jaque, el rey de momento está a salvo, dama 7 con la idea de Van Foreest de jugar este movimiento dama 6 y achuchar al rey, y aquí habría un movimiento ganador para Carlsen y es rey e2, ya que a dama 6 el rey escapa en d1 y está perfectamente a salvo. Aunque se juegue rey g7 defendiendo a la torre de g6, ya se produce esta captura y a estos movimientos la dama simplemente se retira y aunque se mete una torre en g1, bueno, pues las piezas blancas empiezan a defender también con todas sus piezas, ¿no? Por lo tanto, Carlsen podría haber aquí ganado la partida o mantener la ventaja. Cuenta con esta idea dama g4, ya que hay que recordar que el alfil sigue clavado, ataca la torre de f5 indefensa, pero hay igualdad si Van Foreest bueno, pues sigue jugando, hace la mejor jugada, ¿no?, en la posición. Por un momentito comentar esta captura directamente por parte de las blancas no funciona, ya que dama 6 jaque se aprovecha que el rey no está en e2 sino en f1 y bueno, pues si viene a g1 las negras pueden ganar, y si torre e2 existe esta línea fantástica en el que la dama se retira a h2, pero tras esta captura, jaque y cambio de piezas se desvía al rey de la defensa de la torre y las negras torre contra alfil están ganando la partida. Para ver simplemente ese tema, rey e2 era ganadora, esta no se puede, hemos dicho, y Carlsen juega esta nuevamente habiendo igualdad. Ataca esta torre, el alfil, todo muy complicado, está clavado, y tras estos movimientos dama 6 jaque y rey g1. Solo hay 2 movimientos ahora para Van Foreest para no, o mantener, mejor dicho, la igualdad. Uno c5 controlando la torre de g6, por lo tanto hay que defenderla, y otro que encuentra él quizás todavía más fuerte y es torre g7. Súper difícil, ya que está entregando una pieza, la torre de f5, que realmente no se puede capturar, ya que si dama por f5, Carlsen no lo hace, alfil f4 y hay temas de mate. Hay un jaque a la descubierta, el rey no tiene movimientos y bueno, os entrega la dama en una de estas 3 casillas que la torre o el propio alfil podría capturar en g5, y si rey h1 siendo única para mover el rey, dama f1 es mate. Todo pasa nuevamente por este alfil pues que está ahí en medio, ¿no?, de alguna manera. Gran jugada por parte de Van Foreest haciendo este movimiento, y Carlsen empieza a activarse jugando torre b8 jaque. Si no quiere perder la partida ahora Jordan Van Foreest, único movimiento que no es torre f8. Sería muy lógico, ya que la torre, pues como vemos, estaba atacada, pero el tema es que tras estos cambios existe para las blancas esta captura y cuentan con material de más. Por lo tanto, entiende muy bien toda la posición, súper compleja y difícil. Van Foreest retira el alfil entregando una pieza, pero a cambio se ha clavado la dama de g4. La partida continúa con torre por d8, con jaque, torre f8, y tras estos cambios y antes de capturar por parte de Carlsen, mejora finalmente su alfil dando un jaque, rey g8. Y bueno, pues antes de jugar a 3 hay que capturar en g7, y tras estos movimientos la partida hay igualdad. Hay que seguir jugando. Tras estas jugadas se juega rey g6 atacando al peón de h4, rey g2, y tras rey h5 la torre llega a tiempo de defender. Tras estos movimientos Carlsen empuja este peón a sabiendas de que puede ser capturado. Difícil progresar por esta zona del tablero, todo está pues bastante bien defendido.
y bueno, pues se hacen unos movimientos en el que deciden ambos hacer triple repetición. El rey se retira a F1 y tras estos jaques la partida termina en tablas tras 52 movimientos. Fantástico ambos jugadores, con muchísimos temas, y bueno, pues hablamos para la próxima. Un saludo, chao.